muchas gracias. Un saludo grande a todas las compañeras, a los compañeros que se sumaron. Un agradecimiento especial a Vanessa, a Leticia y a Mariana, que nos van a acompañar hoy día en la charla. Quiero agradecerle a Claudia y a su equipo por el laburo del día de la fecha y por el laburo de todos los días en la lucha por el tema género y por terminar con las discriminaciones y las injusticias, las inequidades que genera esta violencia de género que es la discriminación. Quiero felicitar a cada compañera mía bancaria presente y en ustedes a todas las compañeras que estuvieron en la actividad del día 8, que fue realmente ejemplar. En todas las seccionales nos mandaron filmaciones, fotos, videos, marcando una presencia en la organización, en la sociedad, y creo que eso nos enaltece sobremanera, ¿no? Claramente la discusión está atada en principio a dos cuestiones: a conmemorar el 8 de marzo por un lado, y por otro a dar un debate respecto a cómo construimos militancia con perspectiva de género ante las nuevas formas del trabajo de este siglo. Sobre el primer particular, yo quisiera hacer una referencia, y es cómo creció en cierta medida el reclamo, la participación, el protagonismo y la agenda de las compañeras, que se inicia originalmente. No voy a hacer un raconto histórico del 8 de marzo y nada de eso, porque todos lo conocemos, pero se inicia básicamente en un reclamo sindical y con el movimiento obrero, o con las compañeras dentro del movimiento obrero haciendo un reclamo sindical. Y generalmente pasa que cuando los reclamos no son atendidos, por el contrario, son ignorados, son desatendidos, son combatidos en algunos casos, se va generando cada vez más agenda y se va generando cada vez más reclamo y más movilización. Y es así que de los reclamos sindicales la lucha pasó luego a los reclamos políticos, desde poder votar, que no se podía, hasta ser candidatas, hasta luego ser parte protagónica, el reclamo de las compañeras por ser partes protagónicas de las decisiones en la Argentina y en el mundo. Y después de los derechos políticos se pasó a los derechos civiles: patria potestad compartida, ley de divorcio vincular, casamiento igualitario, y recientemente una lucha tremenda que dieron las mujeres argentinas respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Y cualquiera diría en estas circunstancias que cuando uno a veces obtiene un resultado adverso en la lucha, generalmente o muchas veces pasa que de forma se dice la lucha continúa, y en cierta medida no continúa muchas veces, ¿no? A veces son documentos que no son propios de la dirigencia sindical tradicional, sino a veces de aquellos sectores más revolucionarios, pretendidamente más revolucionarios del movimiento obrero. Pero fíjense ustedes lo que significó aquella supuesta derrota cuando el Senado, en tiempos de macrismo, votaba en contra de lo que había ya votado a favor diputados, que era la interrupción voluntaria del embarazo. Cualquiera podría haber dicho qué gran lucha se dio, se logró instalar, esto es un gran triunfo, pero sin embargo el esfuerzo fenomenal de cada compañera en la militancia y redoblar esfuerzo hizo que año y pico más tarde se obtuviera la sanción definitiva en ambas cámaras de la interrupción del embarazo. Esto da cuenta de la fortaleza y el crecimiento que ha tenido el movimiento feminista en la Argentina y en el mundo. Y también aprovecho este momento en donde desde el inicio de la historia de la lucha del feminismo, que como digo, podríamos tomar como base los reclamos sindicales primero, hasta llegar a los derechos civiles después, siempre han sufrido represión, no solo discriminación, también represión cuando se han movilizado. Y fíjense la diferencia que ustedes le pusieron a cada una de esas luchas que yo puedo haber sucintamente enumerado. Ustedes a la violencia le pusieron paz, los reclamos fueron pacíficos siempre.
Y desde ese lugar del reclamo pacífico, legítimo, obtuvieron resultados y obtuvieron éxito. Es decir, se puede, aún perdiendo una votación en el Senado, recuperarse y volver a ganar y volver a insistir hasta obtener éxito. Y el éxito, cuando viene de la mano de actos pacíficos, tiene un valor agregado infinitamente mayor. Porque en el fondo, a los palos, a los gases, a las balas de goma, a las armas, ustedes la única arma que tenían en cada reclamo era la verdad y su palabra. El revólver o el arma era la palabra y las balas de esa arma eran la verdad. Y terminó siendo un gran mérito ante el cual rindo mi homenaje en este día, que hayan obtenido el éxito en cada una de las luchas emprendidas. Dicho esto, me iría a la otra parte de lo que me planteaba Claudia, que era necesario hablar, que era respecto a la construcción de militancia con perspectiva de género ante las nuevas formas del trabajo de este siglo XXI. Nosotros desde la Asociación Bancaria, con un trabajo impecable de Claudia y cada compañera en su seccional, o cada compañero, porque no necesariamente son compañeras las que ocupan la Secretaría, pareciera ser que a veces entramos tanto en la discriminación que la Secretaría de Género tiene que ser ocupada por una mujer, y no es así tampoco, ¿no? Así que quiero agradecerle a cada dirigenta o dirigente que haya ocupado un espacio en la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad en cada seccional de la Argentina, de Bancaria, el crecimiento que hemos tenido. Nosotros hemos podido efectuar grandes movilizaciones, grandes encuentros para concientizarnos y concientizar a partir de la aceptación de la problemática de género para poder revertir una realidad. Claudia seguramente da números y nosotros hemos achicado esa brecha que había de diferencias salariales y de jerarquía con las que iniciamos el trabajo cuando se creó por reforma del Estatuto la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad. Hemos podido capacitarnos y capacitar a muchas compañeras y compañeros afiliados en la materia de género. Este es un ejemplo, por ejemplo, de esta charla que seguramente Vanessa, Leticia o Mariana van a profundizar con mucha solvencia militante y profesional, y que nos ayuda a todos, y todos aprendemos de ellas y de cada una de las capacitaciones que se brindan. Hemos tenido participación en todas las luchas que planteó el feminismo en la Argentina, y esto habla muy bien del trabajo que se ha efectuado en esa materia. Hemos firmado convenios de violencia de género 1 a 1, cuando no lo quisieron discutir en paritaria, fuimos banco por banco con una presencia muy importante de todas las compañeras en la discusión, y logramos ir derribando barreras una a una, firmando, aún en pandemia. Recuerdo haber firmado no menos de 3 o 4, ahí la veo a Patricia Rinaldi, a ver, el primer convenio en el segundo día de pandemia lo estábamos firmando con el banco Comafi. Patricia es nuestra prosecretaria nacional de administración y es la referente que tenemos nosotros en el banco Comafi, en la seccional capital, y era el segundo día de pandemia donde todo el mundo estaba en su casa, porque la primera semana, segunda, estábamos todos. Sin embargo, vinimos a Bancaria a firmar ese acuerdo con Patricia, con Claudia, con Alejandra. Alejandra ha hecho un trabajo impecable también en la seccional Buenos Aires y acompañándola a Claudia en todo esto a nivel nacional, igual que Capochetti, Analia Lungo, las compañeras Sorsauro, Mariel, todas las compañeras que están en el Secretariado Nacional. Fuimos el primer sindicato que dio capacitación respecto a la ley Micaela, y a mí me llena de orgullo que haya sido así, porque no teníamos una obligación, porque no éramos un ente público. Sin embargo, la obligación que teníamos era moral, de poder discutir este tema y que nuestra organización estuviera una vez más de avanzada en este sentido. Hemos tenido un gran trabajo y hemos instalado la discusión con las cámaras empresarias por el apoyo nuestro a la ratificación del convenio 190 de la OIT. Lamentablemente no lo quisieron dejar escrito taxativamente en el último convenio que firmamos, pero dejamos establecido nuestra posición al respecto. Y por último, y como corolario, tuvimos dos grandes hechos sobre el final del año pasado y principio de este con la paritaria. El del año pasado fue cuando logramos firmar
un convenio absolutamente inclusivo, único en un banco en el mundo, que lo hicimos con el Banco Nación, que tiene un presidente muy abierto a estas cosas, un excelente presidente del banco, que es Eduardo Hecker, y pudimos firmar un proceso de inclusión del colectivo trans en Argentina, estableciendo un cupo laboral para el colectivo trans. ¿Qué no significa, bueno, Vanessa es abogada, seguramente me va a corregir, pero se trata precisamente de generar un espacio de discriminación positiva ante la falta de reconocimiento del derecho y ante el derecho que tiene el colectivo trans de tener un trabajo digno? El 80% tiene que dedicarse a la prostitución, un porcentaje altísimo muere antes de los 40 años, un número cercano al 80% también tienen que ver con la problemática de que no termina ni siquiera el secundario, es decir, un problema de educación muy serio, de formación muy seria, de formación profesional muy seria, y creo que desde el sindicato poníamos un granito de arena en eso, y culminamos ese proceso cuando a principios de este año suscribíamos nuestra paritaria y lográbamos. Para mí, miren, yo sé que es muy importante el dinero en el bolsillo de cada uno de nosotros porque es el sustento que llevamos para sostener nuestra familia o ayudar a sostener nuestra familia. Y seguramente es más importante aún cuando vemos los salarios que firmó la asociación bancaria, los bonos que firma por el diario bancario. Pero si yo hay algo que me llevo fuertemente como un gran mérito de nuestra organización en esta paritaria es haber podido suscribir con la totalidad de las cámaras empresarias el convenio de violencia de género para todas y todos los trabajadores del sistema financiero. Porque derribando de a uno los muros, como fue ir buscando banco por banco para firmar, tuvieron que rendirse ante la evidencia de que ya el 80% de los bancarios tenía convenio de género y quedaban muy mal parados los bancos que no firmaban y terminaban firmando a nivel de cámaras. Para mí, la generación de un derecho siempre va a ser más importante que la plata. La plata es importante, sí, claro, y entendemos a nuestros compañeros y a nuestras compañeras. Pero cuando nosotros generamos un derecho desde la organización sindical, es algo que queda para siempre. La plata es plata, y te puedes gastar más o menos, puedes tener más o menos. Pero en el fondo, cuando uno genera un derecho, queda para los tiempos. Y esto es lo que hemos conseguido en materia de género, con un gran trabajo de cada una de ustedes, de lo cual me siento profundamente orgulloso, porque a mí me toca quizá liderar una negociación colectiva en este sentido. Lo que no puedo hacer es desconocer que hay un reclamo de otra serie de cosas que nos plantean los compañeros, y cuando generamos un derecho yo me siento profundamente orgulloso de poder conducir a esta organización sindical. Bueno, yo doy un saludo, Claudia, y te preguntaba bien cómo era el tema. Bueno, creo que me he extendido, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Se cayó la red del edificio y yo no... Ah, ¿sí? Sí. Teníamos un problemita con internet, y aparte estaba celosa, Claudia, se creía que le íbamos a sacar cuenta en serio, por eso quiso marcar, pero bueno. Yo le voy a creer que se cayó la red de todo el sistema en el piso de él. Decía, Claudia me planteaba una serie de temas, ya me empieza a dar papel, una serie de temas para tratar, y yo le decía, bueno, doy un saludo y demás. Pero yo soy el secretario general de este sindicato, y más allá de hablar de un tema particular, creo que mi obligación como secretario general de esta organización es hablar de política con ustedes. Porque en el fondo todo es decisión política, todo tiene que ver con la política. Entonces, para hablar de política, lo que yo quiero expresar en este sentido es retomar el título, Construyendo militancia con perspectiva de género. Yo digo, ¿para qué construir militancia con perspectiva de género? Sería mi pregunta. Porque los necesitamos a todas y a todos. El movimiento popular necesita del concurso de la totalidad de las compañeras y compañeros que tenemos un pensamiento similar de la construcción de una Argentina con equidad, con justicia social, con una justa distribución del ingreso. ¿Por qué lo necesitamos? Porque hay nuevos actores en la vida política de la Argentina y hay nuevos actores en la vida de las decisiones que afectan a los argentinos. Yo me voy a permitir no historiar, sino analizar junto a ustedes qué
generalmente el poder en la Argentina, el poder económico, opinaba sobre quién iba a ser el ministro de Economía, opinaba sobre determinada cuestión, pero era el poder económico escindido de la política. Era un poder fáctico que incidía en la política, pero escindido de la política. Cuando viene el proceso neoliberal que se inicia en la dictadura militar, prosigue con las políticas del consenso de Washington y se afianza en el neoliberalismo del proceso de Menem presidente en la Argentina, al producirse la transferencia de los activos de la nación, particularmente de las finanzas y de los servicios públicos a manos privadas, nosotros generamos a esas grandes corporaciones como sujeto político en la Argentina, porque ya no opinaban sobre economía, sino que decidían sobre la vida de los argentinos en lo cotidiano, porque tener plata para pagar la luz es incidir en la vida de un argentino en lo cotidiano. Tener plata o no tener plata para tener gas en tu casa, tener cloaca o tener lo que sea, es incidir en la vida. Y después le agarraron el gustito, ya eran un sujeto político mediante el cual decidían sobre la vida de cada uno de los argentinos, ya no en lo macro, sino en lo micro, decidían sobre la vida de cada uno de los argentinos. Y a partir de ese instante, también le toman el gusto a participar electoralmente y hacen sus ensayos. Acción Republicana con Cavallo, López Murphy y Recrear, creo que se llamaba, y terminan concluyendo ganando una elección en el 2015 con Macri presidente. En el fondo, habían hecho todo un ciclo mediante el cual de ser un poder fáctico pasaron a ser un sujeto político y luego pasaron a ser funcionarios del gobierno y a sostener posiciones en el gobierno ganando una elección. Vaya trayecto que hicieron en ese transcurso del tiempo. Por eso, la necesidad de generar y construir militancia con perspectiva de género tiene que ser entender que cada uno de nosotros, como sujeto político que somos, tenemos que estar más juntos y generar cada vez más compañeras y compañeros que militen en el mismo sentido para poder combatir precisamente desde la inferioridad de recursos económicos con relación a ellos, pero combatir desde ese lugar todos juntos y cada vez más. Por eso realzo la convocatoria que hace Claudia a construir militancia con perspectiva de género, porque la política era un sector donde la perspectiva de género no se tenía en cuenta. Creo que da un gran ejemplo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando en el 2007 decide ir con una lista en la provincia de Buenos Aires 50% con paridad de género. Da un ejemplo, porque creo que la ley no estaba sancionada en la provincia de Buenos Aires, y ella, sin embargo, la ejecuta de hecho y nos da el ejemplo del camino a seguir. Creo que esto es importante porque además del análisis de que en la Argentina el poder económico pasó a ser un sujeto político y después un sujeto electoral con chances muy ciertas en el ejercicio del poder a través de las elecciones, tiene que ver también con la conformación de lo que pasa en el mundo. No podés escindir a la Argentina de lo que ves en el mundo en materia de política. Y yo lo que veo, humildemente en mi opinión, es que los espacios, si uno tomara Europa, por ejemplo, donde claramente había dos divisiones de frentes de centroizquierda y centroderecha, los de centroizquierda socialdemócratas, ocultores de el estado de bienestar, y los de centroderecha con políticas liberales, claramente hay un corrimiento desde lo político y económico. Los espacios de centro-derecha y liberales se corrieron a la derecha y son neoliberales hasta con componentes xenófobos en muchos casos de Europa. Y los espacios de centro-izquierda se corrieron hacia el centro y de ser cultores del estado de bienestar pasaron a tener la necesidad de alianza con sectores de centro para poder inclusive constituir gobierno, como pasó con Pedro Sánchez en España, como pasó oportunamente en Italia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay un corrimiento hacia el centro y hacia la derecha, que nosotros desde el campo nacional y popular, si queremos seguir sosteniendo nuestras banderas, tenemos que adaptarnos a esa situación de saber que vamos a tener que convivir en espacios que tienen que ver con coaliciones de gobierno como la que hoy significa el Frente de Todos.
En ese marco, creo que es importantísimo aprovechar la fuerza del movimiento feminista tan instalado hoy para discutir no solo los problemas y los planteos que tienen en materia de reivindicaciones pendientes del género, sino también aprovechar ese enorme espacio que generaron ustedes mismas, precisamente para discutir la política. En la Argentina, porque tenés un nuevo sujeto político que es el empresariado y un nuevo sujeto electoral, y en el mundo, porque necesitas en cada uno de los países que tenemos pensamiento progresista, la necesidad de alianzas o coaliciones que tiendan a corregir la inequidad, la injusticia que significan los gobiernos de derechas y neoliberales. Dicho esto, le agradezco, pero enormemente que me hayan permitido y tengan la bondad de permitir participar de este encuentro. Muchas gracias.